¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vaya información la que se ha generado durante todo el día. Para aquellos que me han preguntado, muchas gracias por sus cuestionamientos de si vamos a tratar el tema Hertz Manero. Lo hicimos en 10 minutos de análisis, está ya en el canal. Efectivamente es el video anterior a este, ¿no? En donde abordamos precisamente la permanencia de Alejandro Hertz Manero por lo menos 3 años más al frente de la Fiscalía General de la República, a menos de que pase algo antes de que se tomara la determinación de retirarlo, porque queda claro que por él no se va a mover de ahí para seguir manteniendo, por supuesto, privilegios y demás del status quo. Por eso lo decíamos que es tan importante, tan fundamental, las reformas también a las fiscalías, comenzando por la Fiscalía General de la República, que han sido un verdadero fracaso en la procuración e impartición de justicia. Es cierto que hay jueces corruptos y ya se está enfrentando esto, pero en el caso de las procuradurías anteriormente, hoy llamadas fiscalías, el hoyo también es sumamente grande y sumamente profundo, a tal grado que de la misma Fiscalía General de la República en la actualidad se han perdido casos de manera, perdón que lo diga así, pero a propósito, porque uno no puede entender muchas veces la actitud por parte de los representantes de la Fiscalía ante los abogados de las partes acusadas. Es un hecho, lo decíamos en la anterior cápsula, no voy a aburrirlos nuevamente con el tema, de que Hertz Manero representa ciertos intereses que van en contra de cualquier transformación y que mientras él esté en esa posición no se podrá avanzar de manera decidida hacia una mejor impartición de justicia. Pero esto va de la mano con el tema que tocamos ahora. Esta denuncia que ha hecho Loreto Ortiz, que para mí es muy grave, sumamente grave, y que se le ha dado muy poco vuelo en medios tradicionales, que caray, si fuera un señalamiento de Loreto Ortiz en contra del gobierno, como ya sucedió que algunos ministros dejaron entrever supuestas presiones del gobierno federal, de inmediato los medios tradicionales hicieron un escándalo de ese tema, lo llevaron a sus 8 columnas, mesas de análisis, entrevistas, ¿no? Cuando supuestamente Arturo Saldívar se dejaba manipular por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aquí estamos hablando de una acusación de una integrante de la Suprema Corte de Justicia que abiertamente le pone nombre y apellido a personajes que se han acercado a tratar de sobornarla, personajes que están vinculados directamente con el poder económico. Porque sí, yo lo he dicho con ustedes en otras ocasiones, el periodismo tiene que cuestionar al poder político, tiene que cuestionar al poder militar, tiene que cuestionar al poder criminal, pero principalmente tienes que cuestionar el poder económico. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años el poder económico es quien ejerce en realidad el derrotero, el que marca el derrotero de muchas de las decisiones que nos han impactado como sociedad. Ese capitalismo de cuates que fue forjado en el neoliberalismo y que produjo personajes como por ejemplo Ricardo Salinas Pliego, un hombre que presume con total petulancia su riqueza a través de las redes sociales, ofende a las personas, las sobaja de diferentes maneras y que tiene un séquito, una feligresía de personas verdaderamente obtusas, quienes creen o piensan que por el hecho de aplaudirle o por el hecho de que les dé like o por el hecho de que los reposte, ya forman parte de su círculo más cercano, ya son sobrinos del tío Richie. A ese nivel de colonizados, a ese nivel de sometidos están muchos de esos personajes. Hoy estaba viendo, por ejemplo, un posteo que hizo en su cuenta de X en relación a lo que dijo Enrique Galván, el maestro Enrique Galván, que hablaba de que, bueno, Carlos Slim puede darle $1 millón a cada mexicano, ¿no? Y Salinas Pliego, pues se burla, obviamente, de ello, ¿no? No sé si dije Salinas de Gortari antes, no, Salinas Pliego, por supuesto. Se burla de ello, ¿no? Diciendo que el maestro Galván no sabe matemáticas y demás. Y después viene una serie de comentarios de gente que dice, seguramente si usted le da $1 millón a esas personas que no saben generar riqueza, se lo va a tirar en cualquier otro lugar. Y esta persona que lo dice, yo le puedo garantizar que es de los que se cree fifís sin serlo, que es de estos vatos que ganan bien, seguramente, quiero pensar así, sería mucho más ridículo que ni siquiera tuviera eso,
pero que se siente parte de esa generación de riqueza cuando no entiende que mientras seas asalariado tú no estás generando en los marcos neoliberales ninguna riqueza. Y no logra entender que los que detuvieron el ascenso social con sus medidas fueron aquellos a los que le aplauden, como el caso concreto de Ricardo Salinas Pliego, que es un hombre que, bueno, ni en el fútbol permite la competencia como tal, permite ningún riesgo en contra de sus propios intereses. Ya ve usted que fue de los grandes promotores de que se acabara el descenso, porque los equipos que tiene son tan mediocres y tan mal invertido está el dinero en ellos que regularmente están disputando los lugares de abajo. No, no son equipos competitivos. En alguna época lo fue Morelia, en alguna época lo fue Veracruz, pero ya de eso hace muchos, pero muchos años. Actualmente con el Mazatlán, un equipo, insisto, que si uno empieza a jalarle, por ahí te encuentras hasta sorpresas bastante desagradables para lo que sirve realmente ese equipo. Pues bien, esta clase política, esta clase empresarial, ¿no? Que desde hace tiempo es la que definía lo que pasaba y que con el gobierno de López Obrador se toparon con pared en muchos sentidos, siempre ha sido protegida de los jueces. Siempre ha tenido una relación muy cercana con los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces son los que legitiman, los que normalizan su comportamiento delictivo y lo disfrazan, les dan esa manta de impunidad, ese manto de impunidad, para que ellos sigan presumiendo que son grandes empresarios y que son personas sumamente honorables, cuando lo que son una bola de torcedores de la ley. Así de sencillo. Son una bola de corruptos que corrompen, pero que no les gusta que les digas eso. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con la ley. El juez me amparó, el magistrado me amparó, el ministro me amparó. Sí, claro, pero tú compraste el ministro, tú compraste el magistrado, tú comparaste al juez. Entonces, tu amparo es producto de la corrupción vil y llana. Esa corrupción que ha utilizado la oligarquía, la élite, para erosionar el Estado mexicano desde hace muchos años, fracturar, fragmentar, como ustedes gusten, el Estado de Derecho e imponer sus condiciones. ¿Por qué cree usted que los libertarios siempre están clamando porque les den la libertad de hacer lo que quieran? Que nos den la libertad para todos. Ellos quieren la libertad para seguir explotando trabajadores, la libertad para seguir precarizando el empleo, la libertad para seguir saqueando los recursos naturales de este país. Esta declaración de Loreto Ortiz se la comparto de inmediato y nos vamos al comentario. Es muy grave, insisto. Ella reveló que algunos miembros del personal de Grupo Salinas se acercaron a ella para ofrecerle un servicio de imagen publicitaria y extorsionarla a cambio de favores en un caso de impuestos en el que estaba involucrada la empresa. Aseguró que las empresas ofrecen entradas a eventos costosos o viajes para que los impartidores de justicia los beneficien con sus fallos. Vea usted, algo que es un secreto a voces, que es algo que se conoce en todos los despachos de abogados. Su servidor tiene amigos que son abogados, conocidos que son abogados, de diferentes niveles, pero todos coinciden y con los cuales hemos hablado en distintas oportunidades a raíz de todo este debate de la reforma judicial. Todos coinciden en la profunda corrupción que hay en el Poder Judicial. Antes de que comenzara toda esta disputa, yo me acuerdo perfectamente de diferentes declaraciones, insisto, de gente cercana, que hasta unos se preocupaban, otros fingidamente, ahora lo veo, se indignaban, y otros más decían, pues así son las cosas, con dinero baila el perro, en pocas palabras. Y muchos de ellos lo normalizaban porque así funciona el sistema, así se aceitan los engranajes, así se aceita la justicia. Claro, siempre para esa parte es muy fácil echarle la culpa al funcionario, ¿no? No asumir, como pasa con los empresarios, su papel de corruptor en todo ello, su papel de cómplice. Esto que denuncia Loreta Ortiz no es nuevo, lamentablemente. Es una práctica muy, muy cotidiana que llevan a cabo en sus diferentes niveles, desde el juez que pide boletos, el juez que lo premian con unas vacaciones, el magistrado al que le regalas un coche, hasta el ministro, por supuesto, al que le otorgas diferentes dádivas, diferentes apoyos que le permiten incrementar su cuota, su cuenta bancaria. Dice Loreto Ortiz, la honestidad no se compra con nada. Quien es honesto lo es por convicción y eso no tiene valor económico. En una ocasión trabajé en el sector bancario como asesora del director general del Banco de México
y me ofrecieron otro puesto en el gobierno con un salario de 400,000 pesos. En ese entonces era muchísimo. Y yo me pregunté, pues, ¿qué me van a pedir a cambio? Fue lo que relató. Esto fue en una entrevista con el medio Telereportaje. Ahí explicó que la reforma judicial beneficia la ratificación de jueces y magistrados del Poder Judicial, ya que permite contar con más elementos para evitar que aquellos que incurran en actos de corrupción, pues continúen obviamente en sus cargos, y señaló que casos de tráfico de influencias, acoso laboral o violaciones dentro del Poder Judicial solo comenzaron a castigarse después de que el entonces ministro presidente Arturo Saldívar impulsó reformas al mecanismo disciplinario, porque ese es otro tema. Este tipo de sanciones, ¿cómo van a existir si el Consejo de la Judicatura, que es el responsable de castigarlos, no funciona? Es un fracaso. El Consejo de la Judicatura sirve únicamente para apapachar a los jueces, para cambiarlos de lugar, para tapar sus marrullerías, para rascar las espaldas a cambio, por supuesto, de beneficios, me imagino yo, económicos y políticos. Ahora, la relación, por ejemplo, entre los jueces, los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, con una élite económica, con una oligarquía, no es nueva. Tiene muchos años y de ahí es lo grave, les decía en la mañana, lo grave que hizo Ernesto Zedillo, lo perverso. Cuando Zedillo da este golpe de Estado en la Suprema Corte, este manotazo, no buscaba colocar a ministros cercanos a él, sino ministros forjados en el neoliberalismo, que tuvieran esos principios, digámosle así, de anteponer lo económico a lo social, de que los grandes empresarios fueran precisamente los grandes protegidos, aunque para eso llevaras a cabo grandes violaciones a la propia ley. Había que estudiar mejor, había que buscar mejor la coma, había que buscar mejor el verbo para que de esa manera pudieras dar con la justificación legal perfecta. En muchas ocasiones cerrando los ojos, tapándose los oídos, por supuesto, pero en otras, insisto, manipulando lo que prometiste defender. En este caso en concreto de los impuestos a Grupo Salinas, ¿quién puede sospechar que esto no sea cierto? Cuando ha sido un tema que se ha ido postergando, postergando, postergando y postergando. Cuando ministros como Luis María Aguilar, que además de todo, junto con Jacobo Pérez Dayán, son personajes que han estado litigando en contra del gobierno federal a través de otras ONGs, lo cual es un conflicto de interés, simple y llanamente, se ha hecho como Teololo. Se atrevió a decir que Saldívar era un mandadero, ¿no? Realmente el mandadero es él. Es un mandadero de Ricardo Salinas Pliego, que además Luis María Aguilar junto con Norma Piña son dos ministros quienes no dudan en lo mínimo de aplicar un lawfare, de aplicar precisamente un golpe de Estado a través del Poder Judicial, porque ya lo han intentado y lo siguen intentando todavía. Son gente para la cual la ética, los principios no existen, no funcionan de esa manera. Para ellos lo único que importa es el dinero, es el poder que te da tener más dinero. La Suprema Corte de Justicia siempre estuvo sometida al poder político, en un principio al poder presidencial, pero a raíz de los cambios de Cedillo, esos ministros tuvieron este vasallaje ideológico en materia financiera. Y a partir de ahí se convirtieron en esos guardianes de la oligarquía, en esos guardianes que impiden que se cobren los impuestos que son y que le dan diferentes herramientas jurídicas a los abogados de Grupo Salinas, que por cierto dicen que son bastante buenos. ¿Para qué? Pues nada más ni nada menos que para justificar que se pague mucho menos de lo que debería. Y en ese marco su patrón aparece diciendo es que yo no cedo a extorsiones, cuando en realidad Ricardo Salinas Pliego toda la vida ha tenido un comportamiento de no querer pagar los impuestos. Siempre lo ha dicho. Ustedes vean su cantidad de posteos que hay. En alguna ocasión creo que metió un decálogo, no recuerdo bien si eran 10 puntos, pero en donde hablaba de cómo te fastidiaba el gobierno y la gran mayoría estaba basada precisamente en el pago de impuestos. Ese es alguien a quien no le gusta pagar. ¿Por qué? Porque es alguien que creo piensa que le hace un favor al país al tener aquí a sus empresas, al explotar los recursos naturales, al explotar a las diferentes cuentas bancarias. Él cree de verdad esos intereses en las plataformas petroleras, él cree de verdad en las minas, claro. Él de verdad está convencido que es un gran personaje, cuando es un gran cacique,
cuando es un personaje que de verdad, tendríamos que cuestionarlo directamente porque es el reflejo, tal vez no con su estridencia ni con su egomanía, pero así piensan muchos empresarios mexicanos que se hicieron en el neoliberalismo. Así piensan. O sea, transar, pero como yo soy don, pues no transo, mano, sino que estoy acomodando las cosas porque ¿por qué la ley se me va a imponer a mí? ¿Por qué yo tengo que pagar impuestos como cualquier mortal? Si yo genero empleos, sí, empleos mal pagados, empleos precarizados, empleos sin seguridad social, pero eso sí, ¿por qué lo haces? Ah, porque el gobierno no se merece que se le paguen los impuestos, seguramente se los van a robar. Bueno, págalos porque es tu obligación y después vemos, ¿no? No, es que ¿por qué le voy a regalar mi dinero al gobierno? No, no es tu dinero, es el dinero de los trabajadores a los que pagas bastante mal, porque será muy tu empresa, pero tu productividad se basa en los trabajadores. Es así de sencillo. Y sí, tu empresa, por supuesto, te da un lugar en la misma, pero pensar o creer que le haces un favor a alguien, pensar o creer que el trabajador te tiene que estar agradecido por darte un empleo, perdón, estás totalmente perdido. Y sin embargo, véanlo, él, ¿qué dijo? Yo no doy utilidades porque ya les doy sueldos, ¿no? Ahí te das cuenta del perfil de personaje que eres. Y como él hay varios, ¿eh? Insisto, a lo mejor no salen en X, pero son exactamente igual. Y al igual que como hizo Grupo Salinas con Loreto Ortiz, así lo intenta con otros ministros, así lo intenta con otros magistrados, así lo intenta con otros jueces, y tristemente en muchas ocasiones llegan a buen puerto esos intentos. ¿Por qué razón? Porque porque la otra parte es una bola de corruptos bien hechos. Y porque además están sometidos ideológicamente. Creen que así debe de ser, creen que ahí tienen que responder. No están el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, no están a la altura de las circunstancias para combatir la corrupción. Claro que hay excepciones, pero la mayoría no, porque desde su formación en la carrera judicial, la falta de vigilancia, la falta de controles, los lleva a ese comportamiento porque además se les ha hecho creer que eso es lo que deben de hacer, no proteger la Constitución para el beneficio de un país, sino para el beneficio de una macroeconomía. Pueden ser lícitas las sentencias o decisiones de órganos judiciales, perdón usted, que han caducado, que ya no tienen credibilidad. ¿Qué clase de garantías democráticas pueden existir cuando se incumplen las más básicas? Por ejemplo, acercarte a una ministra de la Suprema Corte, ofrecerle un paquete de publicidad muy común en las televisoras para que no le cobren impuestos al dueño de la misma. Por ejemplo, ¿cómo confiar en una justicia que ni siquiera cumple sus propias normas? El Poder Judicial está muy desprestigiado. La población mira en él un remanente de un antiguo régimen pripanista, rechazado ya en las urnas y carente completamente de legitimidad política y social. Por eso a nadie le ha importado su huelga. Por eso su huelga no tiene ningún respaldo social. Por eso se ha ido apagando como tal. Por eso han tenido que empezar a meter golpeadores. El pueblo sabe que el Poder Judicial es desde hace muchas décadas, como dice el maestro Miguel Ángel Ferrer, una moderna cueva de Alibaba, una fuente de enriquecimiento ilegal e inmoral de jueces, magistrados y ministros, de una enorme cauda en la que se encuentran funcionarios y empleados de todos los niveles administrativos. Contra ese caduco y desprestigiado poder se ha tenido que luchar para tratar de lograr una mayor justicia social. Ese poder que hoy confirma la ministra Loreto Ortiz busca corromper a los jueces. ¿Para qué? Para que no les cobren lo que deben, para que no les apliquen la ley. Y muchos de esos jueces ceden a esos comportamientos. Sectores de la derecha más antidemocrática se refugian en el Poder Judicial para torpedear derechos democráticos y conquistas logradas con muchos esfuerzos. La crisis de dominación de la clase capitalista es la que insiste en esa dirección. Y lo vimos no solamente en México, eso es lo más trágico. Es un comportamiento que va pegado, les reitero, a ese neoliberalismo, a esa lucha de clases, si queremos verlo de alguna manera. Con Trump, por ejemplo, impuso un Tribunal Supremo decantado ideológicamente hacia la derecha que aprovechara atrás diversos avances que había en derechos humanos. En Brasil, ¿no? Donde los jueces ayudaron activamente a sacar a Lula del gobierno, incluso impidiendo que se pudiera presentar a un cargo público,
Aunque sí, con posterioridad, obviamente, se tuvieron que echar para atrás en esa decisión. En España, por ejemplo, lo ha dicho Juan Carlos Monedero, es bien sabido que buena parte de la justicia sigue en manos de continuadores del franquismo o de hijos y nietos de franquistas declarados. Y también es público en España como el Opus Dei invirtió cuadros, tiempo y dinero para que seguidores suyos se hicieran con puestos destacados en la pirámide judicial. Aquí en México, por eso es ese comportamiento de personajes como Ricardo Salinas Pliego, como Grupo Salinas. Y aquí la gran pregunta es, ¿quién es el ministro que se ha aceptado? ¿Quiénes son los ministros que se han aceptado los viajes? Son los ministros que se han aceptado los regalos costosos? ¿Quiénes son los ministros que han ido a conciertos o eventos importantes? ¿Quiénes son los ministros que han recibido otro tipo de regalitos para que simplemente no se le cobre impuestos a un no gran empresario, a un deudor y evasor precisamente de los mismos, no a un gran empresario, a un cacique y explotador laboral, no a un gran empresario, a un heredero del capitalismo de cuates, no a un gran empresario, a un sujeto déspota y grosero que le da por humillar a las demás personas y llamarlas resentidas cuando sabemos que cuando se le dice resentido a alguien proveniente de esa clase social es con la finalidad de que no les cuestiones cómo fue que edificaron su poder. Y ese poder, queda claro con esta denuncia de Loretta Ortiz, lo acaban de consolidar corrompiendo al Poder Judicial. Ese Poder Judicial que ahora no quiere simplemente aceptar una reforma. ¿Por qué? Porque van a perder el negocio. Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Y ya lo sabe, super chat, super gracias. Únanse al canal para nuestras formas de monetización. En un ratito más, Héctor Alejandro Quintanar, por supuesto, hablándonos de todos estos cambios en Morena. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.